¿Cómo está, ingeniero Arce? Muy buenos días. Rodolfo, un gusto poder dialogar contigo, como siempre. Gracias por la invitación. Qué gusto, ingeniero. Bueno, la situación sigue siendo calamitosa. Cada vez que lo convocamos hablamos de una crisis que parece no terminar, pero es verdad también, parece que se está filtrando, por lo menos yo estoy escuchando en el interno, no sé si el ingeniero lo escucha en el interno como una voz. ¿Usted me escucha bien, ingeniero Arce? Ahora sí. Ahora está sí, perfecto. Ahora está perfecto. Muy bien. Decíamos, quisiéramos una opinión, en principio global, sobre esta crisis que no solamente no parece terminar, sino que parece que cada día se ahonda más. Adelante, por favor. Estamos ante una situación muy complicada por la exposición de los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República, con un tema de ingobernabilidad a consecuencia de las denuncias de corrupción, ¿no? Con ya intervención directa de la Fiscalía de la Nación, hay 6 investigaciones fiscales que involucran al propio presidente de la República y lamentablemente se ha llegado a un nivel de polarización donde justamente las autoridades, en vez de garantizar que esto siga por su conducto regular, que sea un debate político y que puedan rendir cuentas a la justicia, lo que están buscando es confrontar a la población. Las declaraciones deplorables del premier Aníbal Torres hace unas noches, convocando inclusive a una portátil donde llama a confrontarnos entre peruanos, tienen que ser condenados definitivamente, porque podemos estar en lo más de las diferencias, de las divergencias, podemos estar en las antípodas, pero jamás una autoridad, más aún en un premier, acá está la Constitución y si tú revisas, la función del premier es para empezar, es el vocero del gobierno. Número 2, es el principal articulador, concertador, el que tiende los puentes con la oposición, con las organizaciones sociales, con la población, para que puedan hacer un trabajo con el gobierno. Es cierto, hay investigaciones fiscales que están golpeando al propio entorno del presidente, al extremo que la hija cuñada ya está con una detención preliminar y que uno podría, no sé si el término adecuado es empatía, ¿no? Entender la carga emocional que pueda tener el presidente, pero para eso están los ministros, ¿no? Para diferenciar lo que significa las responsabilidades penales que pueda tener el presidente y que tiene que responder a la justicia, porque, ojo, es presidente en un marco constitucional, no es un rey. Un rey era absoluto, ¿no? Tenía el poder y el control absoluto de un país, ¿no? En este caso no. Entonces, tener ese tipo de afirmaciones lo único que nos genera es definitivamente una situación y una sensación de crisis y que esa polarización se traslada también a las calles, a las redes sociales. Te habrás dado cuenta que últimamente se ha vuelto el nivel de beligerancia mucho más, se ha ahondado ese nivel de beligerancia y ya los insultos son ya de otro nivel. Evidentemente también hay infiltración, ¿no? Hay uso de las redes, ¿no? Manipulación. Y ahí lamentablemente nos va a llevar a un nivel de confrontación que el Perú no se merece. Muy bien, nos tenemos que ir un ratito a la pausa, ingeniero Richard Arce. Me parece que usted es uno de los que promueve, como varios o muchos peruanos, la posibilidad frente al contexto que vivimos de unas nuevas elecciones generales. Sobre eso quisiéramos un poquito entrar a tallar luego de la pausa, si lo permite. No, con gusto, Rodolfo. Gracias, muy amable. Gracias. Regresamos en unos momentos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro.
¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el ingeniero Richard Arce. Antes recordarle a los televidentes que Top Shop Merchandising crean, fabrican e importan los mejores artículos publicitarios del Perú desde 1999. Resalta tu logo, Top Shop Merchandising, comuníquense con ellos al 998-199-876. Muy bien. Vamos a continuar conversando con el ex congresista, el ingeniero Richard Arce. Decíamos antes de la pausa que queríamos hablar sobre, digamos, lo que él promueve, como algunos o muchos peruanos, unas nuevas elecciones generales. Solamente yo quería decir lo siguiente, ingeniero Richard Arce. Usted, antes de la pausa, decía palabras más, palabras menos, que el presidente debe estar cabezón. Usted usó otras palabras, lógicamente. El presidente debe estar cabezón, pero tiene a sus ministros. Ahora, yo quisiera responder a eso diciéndole, ingeniero Richard Arce, usted mismo, yo y tantos peruanos tenemos tantos problemas que estamos cabezones, pero debemos tener, quiero decir, la capacidad de enfrentarlos y solucionarlos en el día a día. Eso es lo que hace usted, eso es lo que hago yo, no solamente en la casa, sino también en el trabajo, en la oficina, donde sea. Así que el presidente no tiene mayor justificación, él sabe a lo que se metió. Como usted sabe también a lo que se mete yo y todos los peruanos. Muy bien, entonces mi pregunta es, usted no digo que sea irresponsable, porque creo que sí tiene argumentos. Usted es de los que piensa que hay que hacer elecciones generales. La pregunta es, tras las elecciones generales, ¿no tendríamos más de lo mismo? ¿Qué plantea usted frente a eso? Definitivamente, Rodolfo, sin una reforma política importante donde los partidos tengan una verdadera representación y haya mecanismos que permitan que las elecciones permitan lograr una representación nacional, vamos a tener más de lo mismo. Fíjate bien con la composición de cómo están constituidas las bancadas, ¿no? Tenemos en este momento, acaban de nombrarlo presidente de la Comisión de Presupuesto, a Luna Gálvez. Y sabes los antecedentes que tiene este sujeto, increíble, ¿no? Sí. Llegó porque a Urresti se le ocurrió ponerlo como número 1, ¿no?, en la lista del Congreso. El arrastre de Urresti, que hoy día de hoy está también liderando las encuestas al municipio, nos tiene este impresentable que tenía prisión domiciliaria y que es líder de una presunta organización criminal. Es investigado, me parece, por lavado de activos y también por organización criminal. Claro, ha estado metido con Castañeda, el ocio, ¿no? Recordemos bien cuáles son sus antecedentes, y el muy sinvergüenza decía que ganaba un sol en el Congreso, porque él se sirve al pueblo, ¿no? Cuando después uno se va enterando por qué gana un sol, ¿no? Por eso a mí me irrita cuando veo políticos que hacen ese tipo de demagogia. Nos recuerda bien el caso de Pedro Castillo, ¿no?, que iba a ganar el sueldo de maestro, ¿no? Hasta el día de hoy seguimos esperando que se asigne el sueldo de maestro, que para empezar es absurdo e imposible legalmente. Muy bien, pero explíquenos entonces por qué pregona eso de nuevas elecciones. A eso quería llegar, por favor, porque yo te hacía ese antecedente porque evidentemente en este escenario vamos a repetir lo mismo. Pero hay un detalle, yo soy demócrata, Rodolfo, y sé que cuando se elige una autoridad, primero tienes que reconocer los resultados, tienes que saludar al que ganó las elecciones. Si eres adversario, tienes que aprender a dar la mano y saber perder en una elección. Y lo segundo, respetar el periodo por el cual fue electo. Son 5 años para presidente, 5 años para congresista, 4 años para gobernador, 4 años para alcalde. Solo que ahí hay un pequeño detalle, y lo ponemos entre comillas. Si es que esa autoridad justamente traiciona esa votación, porque no te entrega un cheque en blanco una elección,
como es el caso del presidente Castillo, donde está involucrado en actos de corrupción evidentes, probados. O sea, la gente dice, muestren pruebas. El caso de la hija cuñada es más que evidente. El fin de semana salió la presidenta del miembro del comité que entregaban las licitaciones y ella dice, nunca estuvo en Cajamarca, le han falsificado la firma, le están obligando a que en este momento la señora firme las actas de la licitación en la desesperación del alcalde que ya tiene. Pero vayamos al tema, preliminar. vayamos al tema. Entonces, regresando al tema, a eso voy. O sea, evidentemente, frente a un escenario de decadencia donde se destruye la institucionalidad de la presidencia de la República y tienes un Congreso cómplice con los niños, las niñas y los congresistas topos, no queda otra alternativa ante esta crisis que un adelanto de elecciones para que se vayan todos. Y regresen todos. Probablemente van a regresar gente inclusive más impresentable, porque eso es lo que ha venido sucediendo. Y entonces, yo fui no es una buena alternativa. ¿Cuál podría? ¿O hay otra? Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa, sí, Rodolfo? Sí. Permanecer al presidente que está cometiendo actos de corrupción. Es que tampoco, tampoco. Permanecer en este Congreso que tiene un violador, por favor, el día de ayer ha votado. O sea, es increíble. No sé si te das cuenta del grado de decadencia. Estamos mostrando que somos una republiqueta. Cualquier congresista con dos dedos de frente se para y dice y grita en el Congreso, aunque sea me encadeno, ¿no? Yo no sigo sesionando en este Congreso mientras no saquen a ese violador. Me da asco. En líneas generales, entonces usted tampoco la tiene clara. No, sí la tengo claro, Rodolfo, por supuesto que la tengo claro. Entonces, que la salida es constitucional y es una reforma constitucional para el adelanto de elecciones. El tema es que esto pasa por la mano de los congresistas, de los sinvergüenzas que ahora estamos conversando y estamos expresando, que inclusive tienen un violador en el Parlamento. Claro, ¿no? Ese es otro tema. ¿Cómo hacer que los congresistas, digamos, faciliten las cosas para unas nuevas elecciones? La única forma, y lo hemos venido tratando, es la calle justamente, pero el problema es que la calle no se va a calentar y más aún la calle ahora está dividida, la calle está polarizada. La gente se sorprende con el 20-25% de aprobación que tiene Pedro Castillo. Yo vengo de Apurímac, recién he llegado a Lima la semana pasada y he estado allá y converso con la gente. La gente al final respalda justamente a Pedro Castillo, más allá de todas estas denuncias de corrupción, por un tema de solidaridad, porque dicen si los otros han robado los mismos argumentos que tú me estás manifestando. Sí. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos a regresar a lo mismo? Yo le doy una alternativa que podría servir, no sé, de repente es jalado de los cabellos, pero yo digo, siguiendo el lineamiento siempre, por supuesto, constitucional, y sin que el Congreso tenga que aprobar nada, o sea, una reforma, etcétera, etcétera. Que lo vaquen, que lo destituyan o lo suspendan, porque dicen que el Poder Judicial podría suspender al jefe de Estado, y que le dejen el camino libre y no hagan el absurdo de inhabilitarla a Dina Boluarte, que la vicepresidenta asuma la jefatura del Estado. Me da la impresión, ingeniero Richard Arce, usted tiene más manejo, usted es el analista, usted es el político, me da la impresión que ella tiene más manejo político que este señor impresentable que está en la jefatura del Estado. ¿Qué dice usted? Hay una sucesión constitucional, evidentemente que si vacan al presidente Pedro Castillo o le hacen la acusación constitucional y lo suspenden, lo sancionan, quien asume automáticamente el poder es la vicepresidenta, la señora Dina Boluarte. Pero ahí también entramos en otro conflicto político, porque inmediatamente en el Congreso se van a empezar a sacar los ojos, porque saben muy bien que si vacan a Dina Boluarte, el que preside el Congreso de la República asume en el periodo de transición para que se convoque a elecciones la presidencia de la República. Y ya hemos visto de qué son capaces en el Congreso. Ahí hay corsarios y piratas, ¿no? Entonces, acá lo que se requiere en principio es voluntad política y anteponer los intereses mezquinos personales y poner por delante el país. ¿Para qué? Para justamente llegar a un acuerdo político, así como lo hicieron en el 2000, cuando salieron los Vladivideos y ya Fujimori... Pero era otro contexto, discúlpeme, pero era otro contexto. Ahora estamos viendo que todo está patas arriba. Necesitamos tiempo para que los partidos se refunden. Necesitamos tiempo. No, pero hubo la buena voluntad de parte de la clase política, incluido el fujimorismo, ¿ah? Porque recuerda bien que tenían las vicepresidentas. No les quedaba otra cosa. No les quedaba otra cosa. Claro, a eso voy. Entonces, ¿por qué no les queda otra cosa? Es cuando la calle se calienta, cuando la opinión pública presiona justamente a consecuencia de lo que va a venir aconteciendo en el futuro. O sea,
lo de Pedro Castillo se va cerrando el círculo en muchas de las denuncias de corrupción. Y Rodolfo, en las próximas semanas lo que vamos a tener son datos más reveladores de los actos de corrupción en Palacio. Entonces esto puede generar la indignación colectiva y ahí sí de repente se puede calentar la calle y puede haber movilizaciones sociales que generen presión. Ahora, ¿qué está haciendo Castillo? No es tonto. Está convocando al otro sector radical, a los que no entienden razones y que inclusive son violentos. Es muy peligroso y yo le tengo miedo, soy consciente. ¿Cómo no voy a tenerle miedo? Porque evidentemente puede haber muertes de por medio en una confrontación entre ciudadanía. Muy bien, entonces la calle. El camino, dice usted, son elecciones generales y no Dina Boluarte como presidenta. No, lo objetivo constitucional es que Dina Boluarte asuma la presidencia, inmediatamente caiga Pedro Castillo, es lo que establece la Constitución. No podemos hacer un procedimiento inconstitucional, no podemos irnos por encima de la ley, pero en el caso de Dina Boluarte, la fragilidad de su gobierno podría sustentarse si es que, por ejemplo, ella misma plantea un periodo razonable, prudente, para que haya una convocatoria a nuevas elecciones. O lo otro que podría hacer es hablarle a todas las bancadas, a todos los grupos políticos y decirles, vamos a hacer ahora, yo ya soy la presidenta de la República, vamos a hacer un gabinete multipartidario, vamos a tratar de sanar las heridas en todos estos años de crisis. No sé, alguna salida que podría dar. Es muy buena la intención, ¿no, Rodolfo? El problema es que tenemos traficantes en la política, ¿no? Ahí están varios de los partidos que están representados en el Congreso de la República. ¿Tú te imaginas a Cerrón transando justamente por la gobernabilidad? ¿Tú te imaginas a Acuña poniéndose de acuerdo, pensando en el país, o va a estar pensando en sus universidades, en sus negociados? Sus antecedentes los condenan a estos personajes, ¿no? O a la propia Keiko Fujimori. ¿Tú crees que va a poner el país por delante? Pero esos son los que van a participar en unas nuevas elecciones. Sí, pero por eso. O sea, pero a ese nivel de mezquindad estamos hablando. Entonces, acá depende mucho justo de la personalidad, ¿no? O sea, y la buena predisposición. Mira, Vizcarra en este momento tiene una situación delicadísima legalmente. Está involucrado, está embarrado, es otro corrupto. Pero hay un detalle muy importante que hay que rescatar de Vizcarra cuando yo fui congresista. Él se paró en el Congreso y dijo, nos vamos todos. Y dio un año de plazo. Esa era una salida inteligente, pues, a una crisis política. Claro, el Congreso no quiso, evidentemente, con la prepotencia, y ya sabes en qué terminó, ¿no? Entonces, lecciones aprendidas un poco en la vida se aprende en función de lo vivido, ¿no? Entonces, si hay un poquito de criterio ahí en el Congreso, creo que sería una gran oportunidad para analizar igual, en el caso del Ejecutivo, ¿no? El problema es que Castillo sabe que sale del Palacio y se va de frente a un penal, ¿no? O sea, no tiene otra salida. Entonces, eso va a hacer que se aferre con uñas y dientes y que no va a querer salir, no va a querer soltar el poder, ¿no? Esa es la otra triste realidad que tenemos que confrontar. Perfecto, clarísimo. Ingeniero, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Un gusto, Rodolfo. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno. Gracias, muy gentil. Ha sido el ingeniero Richard Arce.